días, amados hermanos. Es una bendición para mí el poder estar en contacto con ustedes y permitirles entrar a uno de mis tiempos favoritos de mi vida. Esta es un tiempo en que uno tiene la bendición de entrar a la presencia del Señor. ¿Desde cuándo debimos haberlo estado haciendo? En lo que a mí respecta, eh, ya lo ya lo hice un buen tiempo. Yo tuve la bendición de esta mañana estar platicando con mi Señor. Fue un tiempo muy hermoso. A esto le añado cada día el leer algunos capítulos de la palabra de Dios. Normalmente, como algunos de ustedes saben, acostumbro a incursionar en 3 capítulos de la palabra cada día y así pues tener en mi memoria de una manera más fresca la palabra de Dios como predicador. Es un reto porque sí, se lleva uno un tiempecito para estar leyendo y meditando. Y algunos lo hacen así nada más, otros lo hacen con algunos libros devocionales. Y yo les voy a compartir en esta mañana un trozo de un devocional, un pasaje comentado por el hermano Carlos Spurgeon, que es uno de mis favoritos para tener devocionales, y me hacen pensar, me hacen reaccionar, me motiva. Y pues yo quisiera que en este corto tiempo, no va a ser muy largo, es un devocional nada más, poder tener un tiempo con ustedes. Voy a esperar tantito a que se conecten algunos más de los hermanos. Es la razón que me he detenido tantito. Espero que algunos hermanos más se añadan y estén en contacto aquí con nosotros. Bueno, qué agradable sentir los rayos del sol por la ventana esta mañana y así de igual manera sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Damos gracias a Dios por quién es Él. Es una gran bendición tener comunión con Él y estos tiempos son de tanta bendición que nos preparan para el día.
Si nosotros comenzamos el día con Dios, lo continuaremos con Dios. Si el día lo comenzamos en la carne, lo viviremos en la carne. Y bueno, pues he aquí la gran oportunidad que tenemos cada mañana de buscar a nuestro Dios. El salmista David, el dulce cantor de Israel, acostumbraba a levantarse muy temprano. A él le gustaba estar en la presencia de Dios antes que saliera el sol. Y como lo dice en sus propias palabras el salmista David, de mañana te buscaré y estaré delante de ti y esperaré. Esta es la gran bendición del Hijo de Dios, tener comunión con su Dios. Es tan importante tener comunión con nuestro Dios. Yo aprendo mucho incluso de los animalitos que tengo ya fuera, que están muy atentos a ver a qué horas voy a aparecer en escena para ellos también acercarse y tener ese tiempo conmigo y poder verme y poder sentirme y esperar de mí un apapacho. Es lo mismo en nuestra relación con Dios. Cada mañana debemos estar como un perrito fiel, deseosos de ver a nuestro Dios. Y yo me pregunto qué tanto sentimos ese anhelo y ese afecto de buscar a Dios. Hermanos, yo les animo que lo hagan. Esa es la bendición más grande que puede tener el Hijo de Dios, estar en comunión con su Dios. Bueno, déjenme compartirles una de mis lecturas. Les voy a compartir el capítulo 12 de Segunda de Corintios, que he estado meditando, y luego les voy a hacer una lectura de devocional al estilo del hermano Spurgeon para que ustedes lo disfruten tanto como lo he disfrutado yo. Les voy a leer primero el capítulo 12 de Primera de Corintios. Si tienen sus Biblias a la mano, búsquenlo. Segunda de Corintios 12, por favor. Segunda de Corintios 12. Dice así la palabra de Dios: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Permítanme recordar que aquí en este aparato, ¿verdad?, dependemos mucho de este aparato y solamente le quedan 5% de batería. Ojalá que alcance para lo que tengo que hacer. Pero bueno, dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga. Perdonadme este agravio. Bueno, la parte comentada por el hermano Spurgeon son los versículos 7 al 9. Es una sección muy importante en este capítulo. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Bueno, lo primero que nos sugiere nuestro texto es sobre un peligro al que estaba expuesto el apóstol, para que no me enaltezca sobremanera. Se trata de un peligro al que todos estamos expuestos. La vanidad del yo es la culpa de muchos y un peligro para todos. Sin embargo, el apóstol Pablo era particularmente propenso a ella, porque había sido elevado al tercer cielo y había visto y oído cosas secretas. Por esta razón se le había dado un aguijón en la carne, en el cuerpo, como medida preventiva. Pablo consideraba que su gran tribulación era un don. No dijo: sufro un aguijón en la carne, sino: me fue dado un aguijón en mi carne. Tal vez al principio el apóstol no entendió que su aguijón era un don. Sin embargo, luego comprendió que efectivamente lo era. Un aguijón es una pequeña espina. Representa una prueba dolorosa, pero no fatal. Pablo la describe como un aguijón en la carne. El espíritu de Pablo no era tentado. Se trataba de una prueba en el cuerpo. El apóstol no especifica cuál era su aflicción, pero para él no era solo un aguijón en su carne, sino un mensajero de Satanás. No era Satanás mismo, sino uno de sus mandaderos. La palabra abofeté nos muestra que esa aflicción lo hacía sentirse débil. El efecto inmediato de este aguijón en Pablo fue llevarlo a caer de rodillas. 3 veces he rogado al Señor. Cualquier cosa que nos guíe a orar es una bendición. Qué buena señal hace el hermano Spurgeon aquí, cuando comenta que Pablo 3 veces rogó al Señor que le quitara esa aflicción en su cuerpo. Bueno, y dice: cualquier cosa que nos guíe a orar es una bendición. Y cuidado que ahora tenemos razones para orar. ¿Y quién podría dudar que esas razones que Dios nos está dando para orar en estos días es una gran bendición? Este aguijón hizo que Pablo clamara a Dios, y una vez que comenzó a orar, recurrió a la oración una y otra vez, y continuó orando hasta que por fin recibió una respuesta. El aguijón no le sería quitado, pero tendría esta seguridad de parte del Señor: bástate mi gracia. Por lo tanto, aunque su petición fue rechazada, Pablo tuvo una respuesta. Recibió algo mejor que dejar de sufrir en la carne. Recibió gracia para soportar el aguijón, para trascenderlo y aún para regocijarse y gloriarse al saber que se le permitía sufrir.
De buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Estas palabras me llevan a comprender que la peor de las pruebas puede, no obstante, ser nuestra mejor porción en el presente. No escapar de la prueba, sino enfrentar la prueba y sacar provecho de ella para glorificar a Dios y para nuestro crecimiento espiritual. Por último, Pablo nos presenta el resultado permanente. Durante un tiempo, el aguijón lo protegía de la vanidad porque lo llevaba a orar y lo guiaba a recibir más gracia. Pero de forma permanente, el remedio lo mantenía humilde. Su manera de relatar la historia revela un espíritu especialmente humilde. De este modo, nos aleja de la idea de la gloriosa revelación de Dios y dirige nuestra mirada a la debilidad de aquel que la recibió en lugar de al enorme honor conferido por la revelación en sí. Bueno, qué pasaje, qué cosa tan tremenda para considerar en nuestra meditación. Que Pablo recibe un aguijón en la carne. Y bueno, qué bueno que no dice específicamente en qué consistía ese aguijón, pero era un sufrimiento terrible que Pablo tenía. Y era un espacio que Satanás aprovechaba muy bien para afligir al gran apóstol Pablo. Y seguramente no dice de manera específica qué era este problema, qué era lo que le hacía tanto sufrir en su cuerpo, para que encaje perfectamente en la situación que algunos de nosotros podríamos estar viviendo, enfrentando en estos momentos. Me bendice el ver que cualquier cosa que nos aflija puede convertirse en un don, puede convertirse en una gran bendición de Dios si es que nos pone de rodillas, como dice Spurgeon. Si eso nos lleva a orar, el problema, la situación, el dolor, la enfermedad, lo que sea, va a ser una gran bendición porque nos va a llevar a la presencia de Dios a cada momento. A cada rato vamos a estar en la presencia de Dios. Eso es lo mejor, hermanos. Y lo otro que quiero señalar, que considera el hermano Spurgeon aquí, es que Dios no siempre nos va a dar lo que pedimos. En realidad nosotros ni siquiera sabemos pedir, nosotros no sabemos orar. Y nuestras peticiones son muy egoístas. Cuando llega la aflicción, cuando llega el dolor, cuando llega la prueba, cuando llega la pandemia, queremos salir huyendo, queremos escondernos, queremos escapar y queremos que se vaya. Y bueno, hay algunos que están hasta decretando ya salud y están decretando que ya se fue y quién sabe qué tanto, y no consideran la soberanía de Dios en todo esto. Dios es soberano. Llámele usted la razón que usted quiera, que por qué salió esta cosa. En el mundo, lo que usted quiera salió porque Dios lo permitió. Y Dios lo va a usar para su gloria. Dios lo va a usar para glorificarse. Dios lo va a usar para afligir a gente que no le conoce. Dios lo va a usar para llevarse a muchos a la gloria, incluso a hijos suyos. Dios lo va a usar para glorificarse y para nuestro bien, para bien del Evangelio. El Evangelio se está predicando tal vez como nunca en algunos lugares. Personas que estaban con sus mentes, corazones y oídos cerrados a escuchar el Evangelio se están ablandando. Incluso grandes mandatarios del mundo han tenido que nombrar a Dios y doblegarse. Porque Dios es soberano y Dios usa todas estas cosas para su propia honra y gloria y para la salvación de muchas almas. Entonces, qué bueno que no nos da lo que pedimos. Pero algo más grande que nos va a dar es que lo que más necesitamos es gracia. Entonces pidamos gracia. Sobre todas las cosas pidamos gracia, porque es lo que más necesitamos.
y Dios nos la va a dar. La ración que necesitamos nos la va a dar. A Pablo le dio humildad, a Pablo le dio gracia. Él, como ex fariseo, tenía la tendencia de caer en la jactancia, en el orgullo, sentirse grande. Recuerden que antes era el gran Saulo de Tarso, ahora era el humilde, el pequeñito, porque eso significa Pablo, pequeño, el pequeño Pablo, el pequeño siervo de Dios. Él se consideraba el jefe de los pecadores, el jefe de la pandilla de los pecadores, y él se consideraba de entre los apóstoles y siervos de Dios el más insignificante. O que nosotros podamos llegar a esa conclusión, o que la gracia de Dios nos lleve a esas alturas, aunque suene paradójicamente, de la humildad, de la sencillez. Y miren que Dios lo logró en Pablo, porque se tardó 14 años para comentar este testimonio. No fue corriendo luego y dijo a aquel, al otro, a la iglesia, aquel, al otro, y presumir y decir, miren lo que yo acabo de experimentar, que ningún otro hombre lo ha experimentado. No, se esperó 14 años. Es lo que dice aquí. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años tuvo esta experiencia. Yo, cualquiera pudo haberse exaltado tremendamente al decir, fui al cielo, estuve en el paraíso, vi cosas y oí cosas que no les daba a hombre explicar. Y mírenme, obsérvenme bien. No, Pablo se mantenía siempre detrás del escenario, siempre sirviendo a Dios, predicando la palabra en humildad. Cuando comenta en qué manera llegó a estos hermanos, a estos corintios, a quienes dedicó este pasaje, esta historia, les dice que cuando fue a ellos no fue en sabiduría de palabras, sino que fue en temblor y en temor. O que nosotros aprendamos a ser como Pablo, que nos atrevamos a ser como él. Y si no podemos, bueno, no se preocupen, Dios nos puede ayudar y nos puede meter una espina en el costado y nos puede hacer caer de rodillas. Yo les sugiero que mejor las doblemos voluntariamente, lo busquemos y anhelemos estar en comunión con él y aprendamos de él la humildad. Amados hermanos, que Dios les bendiga mucho en este día. Vayan con este sentir, con esta historia en sus mentes, y quiera Dios que al momento de actuar, en que empecemos a hacer nuestras labores en este día, lo hagamos en este espíritu de Pablo, en este espíritu de mansedumbre, de humildad, no sintiéndonos la gran cosa, dando la gloria a Dios nada más. Y cuando venga la prueba, pedirle al Señor sobre todo, Señor, antes de querer escapar de la prueba, dame de tu gracia, dame la ración de tu gracia que necesito para enfrentarla, la ración de tu gracia que yo necesito para vivir hoy.